Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre un suceso importante para la historia de España y Portugal, un evento que estableció gran parte de las fronteras actuales del continente de América. Estamos hablando de la firma del Tratado de Tordesillas, un documento firmado entre dos países que cambió el rumbo no solo de sus pueblos y sus economías, sino del mundo, pues dio paso a la colonización del nuevo continente. En este episodio exploraremos las causas de la firma del documento, el tratado como tal y sus consecuencias en la historia. La historia se ha caracterizado por la exploración y conquista de territorios desconocidos, pues eso es lo que ha llevado a las numerosas civilizaciones que han pisado nuestro planeta al progreso moral, social, político y principalmente económico. Pero solo algunos pueblos son suertudos de mantenerse a lo largo de los siglos como potencias mundiales que son capaces de influir sobre otras naciones a su alrededor. Algunos ejemplos de esto fueron el Reino de Portugal y el Reino de Castilla, naciones que habían tenido conflictos y tensiones desde algunos años, los cuales terminaron con el Tratado de Tordesillas. Pero para llegar a eso se necesitaron muchos años y muchos acontecimientos para llevar a cabo la firma de este documento de gran importancia para la humanidad. Todo inicia con el nacimiento de la hija del rey Enrique IV de Castilla, Juana, el 28 de febrero de 1462, siendo también hija de Juana de Portugal. Pero cuando nació, surgieron rumores de que en realidad no era su hija, sino que fue producto de una relación entre su esposa y su consejero favorito, Beltrán de la Cueva. Pese a eso, Enrique decidió seguir con el plan que tenía de nombrar a su hija como princesa de Asturias, pero se le exigió deslindar a su hija de ese título y declarar a su hermanastro menor, Alfonso de Castilla, como su sucesor. Estas exigencias fueron proclamadas en junio de 1465 con la farsa de Ávila. 3 años más tarde, debido a circunstancias sospechosas, el aparente heredero, Alfonso, fallece, por lo que es muy probable que éste haya sido envenenado para mantener en pie el nombramiento de Juana, apodada como la Beltraneja, al trono de Castilla. Los opositores nobles, como respuesta, pusieron a Isabel de Castilla, o mejor conocida como Isabel la Católica, como la sucesora del rey. En un inicio, ésta se opuso, pero luego aceptó su plan y se unió a la causa. De forma irónica, Enrique IV aceptó la propuesta de Isabel para ser la princesa de Asturias. Los dos firmaron el Pacto de los Toros de Guisando en septiembre de 1468. La cosa es que Enrique se encargaría de escoger el esposo de su sucesora, siendo Alfonso V de Portugal uno de los candidatos. Isabel rechazó casarse de manera obligada, por lo que en secreto pactó para casarse con Fernando de Aragón, uniéndose en matrimonio en 1469. Esto llegó a los oídos del rey, por lo que le retiró el título de princesa de Asturias y se lo dio nuevamente a su hija. El 11 de diciembre de 1474, el rey murió repentinamente, por lo que Isabel reaccionó de inmediato y 2 días después se declaró como la reina de Castilla. Al año siguiente da inicio la Guerra de Sucesión Castellana entre partidarios de Juana la Beltraneja, incluidos su ahora esposo Alfonso V de Portugal, Luis XI de Francia y la familia Stúñiga, mientras que el bando isabelita tenía a su lado al Reino de Aragón, pues era gobernado por el esposo de Isabel, y a la familia Mendoza. Ambos reinos combatían principalmente por el control del Reino de Castilla y tener en sus manos a las Islas Canarias y rutas comerciales del Océano Atlántico.
Eventualmente, el bando portugués de Juana fue derrotado el 1 de marzo de 1476 en la Batalla del Toro, en la que ambos reinos declararon victoria. Pero habría consecuencias para ambos, más para los portugueses. La batalla significó una humillación para Juana y su posterior rendición en 1479, mediante la firma del Tratado de Alcazobas, el 4 de septiembre de ese mismo año. El Tratado de Alcazobas, además de ser el documento que finalizó esta guerra, también estableció múltiples cesiones y divisiones de territorios conocidos e inexplorados a nivel mundial, que beneficiarían a ambos reinos. En primer lugar, el rey portugués y su esposa Juana se olvidaban completamente de obtener el reino de Castilla, dando paso a Isabel a ser la reina de dicho territorio, mientras que los reyes católicos, entre ellos Isabel, renunciaban a toda intención de gobernar Portugal. Luego se acordó que Portugal controlaría Guinea, la mina de oro, Madeira, las Azores, Flores y Cabo Verde, mientras que los castellanos mantendrían control sobre las Islas Canarias. Por último, el punto más importante acordado entre ambos fue la división del mundo mediante un paralelo. Es decir, el norte y el sur del planeta se dividían en dos sectores horizontales, siendo el primero para exploración castellana y el segundo para los portugueses. El corte sería al sur de las Islas Canarias. Este tratado benefició a ambas naciones, especialmente a Portugal, pues este ahora tenía más libertad de navegación por la ruta del Cabo de la Buena Esperanza, la cual rodeaba al continente africano y terminaba en el continente asiático. A pesar de esto, era obvio que las disputas territoriales y marítimas entre ambos reinos iban a continuar, pues no siempre todo iba a salir como se esperaba. Un ejemplo de esto fue el del marinero Cristóbal Colón, quien desde hace tiempo trató de convencer a varios reinos europeos de cruzar el Atlántico para establecer una nueva ruta hacia las Indias. En un inicio, los reyes católicos rechazaron la propuesta de Colón, pero eventualmente aceptaron y financiaron al marinero para embarcarse en el Atlántico, partiendo del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. Tras 2 meses de viaje, el 12 de octubre de 1492, Colón y su equipo naval llegaron a la isla de Guanajaní, la cual nombraron como San Salvador. El marinero inicialmente creyó que había llegado a las Indias, pero no fue así. En realidad había descubierto un nuevo continente, dato que nunca llegó a saber en su vida. Dicho continente fue nombrado más tarde como América. Cuando Colón regresó a Europa, este enfrentó problemas con Portugal, pues según el rey Juan II de ese reino, todas las tierras que Colón descubrió y exploró durante su primer viaje le pertenecían a Portugal, afirmando que éstas se encontraban en la parte sur del paralelo, es decir, en territorio portugués. Los reyes católicos rechazaban las acusaciones de sus vecinos y por lo tanto las tensiones entre ambos aumentaron. Pero la reina Isabel no se iba a quedar callada, pues si lo hacía, habría más enfrentamientos entre los dos reinos y podría aumentar la posibilidad de una guerra. Isabel se puso en contacto con el Papa español Alejandro VI para que resolviera la situación, y así lo hizo. En 1493, el Papa promulgó una serie de bulas, bajo el nombre de bulas de donación a los reyes de Castilla. En total, fueron 5 bulas, siendo Inter Coetera y Eximiae Devotionis las primeras promulgadas, el 3 de mayo de 1493. La primera concedía derechos a los reyes castellanos de tomar tierras occidentales no cristianas, mientras que la segunda la ratificaba. La tercera bula fue promulgada al día siguiente y consistió en una segunda intercoetera. Esta bula estableció una línea que delimitaba los territorios castellanos y portugueses, localizándose a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. La cuarta fue Pis Fidelium y se promulgó el 25 de junio. Esta
concedió derechos y capacidades religiosas y espirituales al fray Bernardo Boyle, los cuales implementaría durante la evangelización de América. Por último, pero no menos importante, la quinta bula, Dudum Siquidem, promulgada el 26 de septiembre de ese mismo año, otorgaba la dominancia española de aquellas tierras descubiertas más allá de las que exploró el marinero Colón. Portugal no aceptó estas bulas, pues beneficiaban más a los castellanos que a ellos, mientras que la línea establecida por la tercera declaración papal tampoco los beneficiaban en absoluto, pues esa línea no era recta y reducía los movimientos y libertades navales de los portugueses. Para evitar un conflicto mayor, los reyes católicos y el Reino de Portugal acordaron reunirse para firmar y promulgar los Tratados de Tordesillas, los cuales cambiarían el mundo como lo conocemos. El famoso Tratado de Tordesillas fue firmado entre los dos reinos el 7 de junio de 1494, tras años de tensiones y disputas territoriales y marítimas. El documento fue promulgado y firmado en la ciudad que lleva su nombre, Tordesillas, localizada cerca de la ciudad de Valladolid, en España. El tratado no fue firmado directamente por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y Juan II de Portugal, sino por representantes de las dos naciones, siendo Enrique Enríquez de Guzmán, Gutiérrez de Cárdenas y Rodrigo Maldonado de Talavera, quienes firmaron a nombre de los reyes católicos, mientras que Aras de Almadana, Ruy de Sousa y su hijo Juan fueron al pueblo a firmar el nombre de su rey portugués. El tratado no sería ratificado por los reyes católicos y Portugal hasta el 2 de julio y el 2 de septiembre, respectivamente. El principal punto del documento fue el establecimiento de una línea meridional de demarcación, la cual se localizaba a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, dividiendo el mundo en dos, siendo la parte este para libre exploración, descubrimiento y uso para Portugal, mientras que el oeste sería para uso de los españoles. Cabe señalar que obviamente no todo sería para los dos reinos, pues ya existían algunas naciones en los territorios establecidos en el tratado. España y Portugal también se comprometieron a no descubrir y conquistar tierras en lugares que no les pertenecen, es decir, que no realizaran actividad en el otro lado de la línea. Sin embargo, este punto no resultó tal como se esperaba, pues Portugal, teniendo una sección noreste de Sudamérica, tenía planes para esa parte otorgada por el tratado y más allá de este. Portugal rompió uno de los puntos del documento con el fin de establecerse debidamente en América, pues solo tenía una sección muy pequeña. Es así como nace lo que actualmente se conoce como Brasil. Pese a eso, ambos reinos también juraron otro punto, el cual estipulaba que ambos podían navegar libremente en sus territorios, permitiendo a Portugal libre navegación y comercio hacia América, y a España libre navegación hacia las Indias, mediante la ruta africana del Cabo de la Buena Esperanza. Además, se firmaron varios puntos resolviendo la situación respecto a los territorios en África y sus alrededores. En primer lugar, ambos se dividen el reino de Fez para conquistarlo y gobernarlo. Luego, acordaron que los castellanos tenían prohibida la pesca en las aguas entre Cabo Bojador y el Río de Oro, pero podían hacerse con los territorios de Melilla y Casasa. El tratado, pese a tener estipulado muchos puntos que cambiaron el curso del mundo y de sus reinos, no fue un documento muy específico y claro, pues existieron muchas dudas respecto a dónde iniciaba la línea divisoria entre los territorios españoles y portugueses, ya que el tratado mencionaba que iniciaba en las islas de Cabo Verde, pero no se dijo exactamente cuál de todas las islas que conformaban a ese territorio. Como consecuencia, hubo mucha intriga respecto a dónde estaban los límites marítimos y terrestres, específicamente en el caso de Sudamérica. Pero como ya mencionamos, Portugal rompió esa línea y estableció en ese continente a Brasil,
ocupando y conquistando tierras otorgadas a los españoles. Haya sido como haya sido, este histórico documento cambiaría el curso de la historia de sus reinos, para bien y para mal, le gustara o no a aquellas culturas y sociedades que vivían en el Nuevo Mundo y en Europa, así como en el resto de los continentes. El importante documento, pese a que marcó inicios y finales para muchos pueblos en América y Europa, no duraría para siempre, pues la situación política en la península ibérica iría evolucionando con el paso de los años, ya que entre 1580 y 1640 España y Portugal se unirían en un solo reino. Sin embargo, ambos se independizarían más tarde, pero la organización de sus territorios cambiarían y se vería nuevamente la necesidad de proclamar tratados actualizados, que estén a la par con las necesidades del pueblo americano e ibérico. De esta forma, el Tratado de Tordesillas fue anulado con la proclamación del Tratado de Madrid el 13 de enero de 1750, el cual definió nuevos límites en América del Sur para permitir la expansión portuguesa en ese lugar. De esta forma, Brasil obtuvo más tierra, convirtiéndose en la nación más grande de ese subcontinente, y aún en la actualidad conserva dichos territorios cedidos en ese documento. Luego, el 12 de febrero de 1761 se reemplazó ese documento con el Tratado de Parto, el cual fue un antecedente directo de otro promulgado el 1 de octubre de 1777, conocido como el Tratado de Ildefonso. Gracias al Tratado de Tordesillas, Europa, principalmente la península ibérica, se benefició económica y políticamente con el establecimiento de su pueblo en tierras americanas, pero a costo de miles de vidas inocentes, de culturas y civilizaciones que vivían en esos sitios. Eventualmente, los pueblos indígenas del continente fueron colonizados por los españoles y portugueses y estarían bajo sus órdenes por varios siglos, hasta que se independizaron paulatinamente. Actualmente, la región que anteriormente estuvo en manos de los colonizadores ibéricos se conoce como Latinoamérica, y aunque no tuvo el mismo destino que sus vecinos estadounidenses, al menos pudieron consolidarse como pueblos soberanos, libres de gobernar, sin ninguna preocupación extranjera, al menos por unos años. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de mayo de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.